Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer esta flor que es fácil y rápida de hacer. Lo que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 8 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Sacamos la hebra y hacemos el nudo. Lo ajustamos, levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Estas pertenecen al primer punto alto, lazada, y comenzamos a hacer puntos altos dentro del círculo. Sacamos la hebra, la estiramos un poco para que no nos quede muy apretada, pasamos por 2 y cerramos. Repetimos, sacamos hebra, estiramos un poco, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos 3, 4 y así hasta completar el total de 16. Una vez completamos 16 puntos altos, contamos 1, 2 y 3 en la cadena número 3. Ahí vamos a unir con un punto deslizado para cerrar la vuelta y la ajustamos. Vamos hacia la parte de atrás, tomamos la hebra, tiramos hasta que cierre por completo el centro. Próxima vuelta, levantamos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Hacemos lazada y en el mismo lugar hacemos un punto alto. Nos queda de esta forma. Hacemos 1, 2, 3 cadenas de separación, lazada, saltamos 1 en la base y en el siguiente hacemos lo mismo. Un punto alto, 1, 2, 3 cadenas de separación y en el mismo lugar un punto alto. Nos van a ir quedando en forma de V. Volvemos 1, 2, 3 cadenas, lazada, saltamos 1 a la base y en el siguiente repetimos un punto alto, 3 cadenas y en el mismo lugar un punto alto. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta el final de la base. Cuando lleguemos al último, así es como nos queda, terminamos con las 3 cadenas de separación. Ahora contamos 1, 2 y 3. En la cadena número 3 en la base, lo cerramos con el punto deslizado. Levantamos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y dentro del espacio comenzamos a repetir puntos altos. 1, 2, 3, contando las cadenas ya tenemos 4, completamos 8. Una vez tenemos listo 8 puntos altos, ahora vamos a tejer en esta parte, en este grupo hacia abajo, tomamos lazada, pasamos el gancho de esta forma y la podemos levantar para que sea fácil. En este lado vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así es como se ve. Esto lo vamos a unir con punto bajo aquí en la base donde dejamos el punto. Tomamos esta hebra, lo ponemos de frente, colocamos el gancho ahí y hacemos un punto bajo. Sacamos hebra y cerramos. Ya tenemos unida esta primera parte. Hacemos lazada y ahora vamos hacia arriba por esta cadena que tenemos en este lado, repitiendo 6 puntos altos. Hacemos 1, 2 y así hasta completar 6. Completando los 6 puntos, así es como se va viendo.
Ahora corresponde las cadenas de separación que tenemos en la parte de arriba. Ahí son 8 puntos. Hacemos lazada, hacemos 1, 2 y así hasta completar el total de 8. Una vez completamos los 8 puntos en la parte de encima, ahora corresponde hacia abajo. No van a tener ninguna pérdida porque la misma flor le va diciendo lo que tienen que hacer. Ahora es hacia abajo. Y en este caso son 6. Tomamos de esta forma la cadena, la sujetamos así con nuestros dedos para que sea mucho más fácil y comenzamos a hacer puntos. Nada más deben de contarlos para que les quede parejo el pétalo. Aquí ya tenemos 3, 4, 5 y 6. Ya vamos completando el segundo. Ahora corresponde la unión. Volteamos esto para poder ver y aquí donde está la cadena de separación hacemos un punto bajo. Metemos el gancho de esta forma. Sacamos la hebra hacia adelante y hacemos el punto. Ya tenemos unido. Ahora vamos una vez más hacia arriba. Y esto es todo lo que vamos a repetir hasta el final. Donde están los puntos altos vamos a hacer 6 hacia arriba y 6 hacia abajo. Donde están las 3 cadenas de separación corresponden 8 puntos altos. Y donde está la cadena de separación en la base, ahí es donde lo vamos a unir con el punto bajo. Esto lo vamos a repetir en cada una de estas V's hasta que lleguemos al final. Una vez llegamos al final, unimos en la parte de abajo con el punto bajo. Solamente nos queda este hacia arriba para terminar el pétalo. Tomamos lazada y tejemos en esa cadena los 6 puntos que corresponden. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí completamos el último pétalo. Lo vamos a unir en la tercera cadena, 1, 2 y 3, con punto deslizado y cortamos la lana y hacemos el nudo. Ya tenemos la flor lista, solo nos queda acomodar los pétalos. Ya terminada, así es como se ve. La podemos utilizar para decorar gorros, bufandas, diademas o cualquier tipo de trabajo. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.